seguimos con nuestra agenda. Tenemos hoy nuestro siguiente panel. Es sumamente importante porque ahora que hemos recorrido sobre los diferentes desafíos que tenemos en materia de sociedad, ¿no? de inclusión, sociedad, queremos discutir también cómo va a ser esta relación entre el mundo urbano y rural, que parece que no hablan, o cómo se ve esta coexistencia, y para ello tenemos lo que se llama el Encuentro de Pares Improbables, donde hemos juntado dos personalidades brillantes, una del mundo urbano, de la ciencia o de la universidad, y una persona artista también desde la ruralidad profunda. Y para ello tenemos nuestro siguiente moderador, que va a hacerse cargo de este panel, que es Gonzalo Vial. Gonzalo Vial es geógrafo de la Universidad Católica de Chile, magíster en Política y Gobierno de la Universidad de Concepción y diplomado en Gestión Inmobiliaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es cofundador y actual director ejecutivo de la Fundación Huella Local, organización que lleva 5 años articulando esfuerzos público-privados y un nuevo modelo de gobernanza que va en ayuda de los municipios más pobres del país. Además, Huella Local forma parte de la Mesa 1 de Compromiso País, comillas, personas que residen en una vivienda sin servicios básicos, sanitarios básicos, agua potable o baño. Iniciativa que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social a través de un instrumento llamado Mapa de Vulnerabilidad, el cual ha permitido identificar, priorizar y gestionar 16 temáticas transversales para Chile. Gonzalo Vial, recientemente también aceptado como Ashoka Fellow, lo que es un gran honor porque entra a una red mundial de innovadores sociales. Así que muy bienvenido, Gonzalo. Muchísimas gracias en nombre de Bosques del Futuro por estar con nosotros hoy día, y te dejo con tu panel. Adelante. Muchas gracias, María Inés, por la oportunidad, y no solo de estar acá, sino que de escuchar. Acabo de terminar de escuchar a María José y realmente nos brinda una lección, ¿cierto?, que muchas veces no somos capaces de ver en nuestra condición muchas veces privilegiada. No nos damos cuenta de lo importante que es la diversidad, ¿cierto?, como ella lo menciona, más allá de las condiciones que cada uno tenga dentro de esa diversidad. Bueno, y estamos aquí. Quisiera saludar a quienes nos escuchan. Muy buenas tardes o buenas noches, ¿cierto?, a todos y todas las que nos escuchan y nos ven en este momento. Estamos en este encuentro de pares improbables, la unión del mundo urbano con el mundo rural del futuro, como parte de Bosques del Futuro 2021, que es organizado por Reforestemos México, Wise Women Chile, MEM Industrial Tecnomueble Internacional, ANSE, y con el patrocinio de Arauco Sociedad Anónima. Hoy nos acompañan dos invitados de fuste, ¿no es cierto? Está Brigitte Baptiste con nosotros, bióloga colombiana, experta en temas ambientales y diversidad en Colombia, exdirectora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos del Instituto Alexander von Humboldt y actual rectora de la Universidad EAN en Colombia. Como directora del Instituto Humboldt, Baptiste representó la Autoridad Científica de Colombia ante la Convención Internacional para el Comercio de Vida Silvestre y el Subsidiary Body of Scientific, Technical and Technological Advice de la Convention on Biological Diversity, y recientemente ante el nuevo panel intergubernamental sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas, donde hizo parte del panel global de 25 expertos en nombre de Latinoamérica y el Caribe. Brigitte, por cierto, es reconocida a nivel latinoamericano por el programa Tabú, que emitió Nat Geo en el 2009. Además, es columnista del Diario Económico de la República, El Espectador y otros medios de alcance global. Así que muchas gracias, Brigitte, por estar con nosotros. Entiendo que está, yo lamentablemente no la veo en este minuto, pero... Aquí estoy, pero la cámara necesito que me den paso porque me dice que me tienen... mira, qué bueno que nos dijiste entonces, qué bueno que se me ocurrió mencionarte. Si podemos hacer que Brigitte se vea, sería ideal mientras yo sigo presentando. Aquí aparezco. Ah, perfecto. Si la podemos renombrar sería súper bueno. A lo mejor también lo puedes hacer tú, Brigitte, ahí arriba, para que la gente te reconozca, no como panelista, sino que por tu nombre. Vas arriba y aprieta los 3 puntitos de renombrar y puedes anotar tu nombre. Bueno, también nos acompaña Leonel Liennaf. Liennaf es poeta mapuche, oriundo de la comunidad de Alepue, de la provincia de Valdivia, en la región de Los Ríos, en Chile. Se ha especializado en la defensa del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación,
en específico del bosque nativo, promoviendo su restauración como parte fundamental de entender las relaciones con el territorio. En 1990, Leonel recibió el Premio Municipal de Literatura de Santiago. A partir de su libro Se ha despertado el ave en mi corazón. Con ello se convirtió en el primer poeta mapuche en obtener ese galardón. El tema central de estos poemas es el mundo mapuche y su cosmovisión desde la perspectiva de la pertinencia de este pueblo. El propio Leonel señaló en algún minuto: me propuse demostrar que mi pueblo estaba vivo y no solo en museos reducido a ponchos y trutrucas, para quien no lo entiende, un instrumento del mundo mapuche. Yo antes hablaba, al igual que muchos, de recuperar la identidad mapuche. Hoy no creo que haya nada que rescatar, por cierto, no porque no haya nada que valorar, sino que simplemente porque está vivo, ¿no? Y es autor de publicaciones como Se ha despertado el ave en mi corazón, como dijimos antes, en 1989, Canto y poesía, Voces del pueblo, Voces mapuches en el 2001, Palabras soñadas en el 2003, y una serie de libros más contemporáneos como La luz cae vertical. Como contexto de lo que vamos a conversar, bueno, la ruralidad se encuentra, en la ruralidad encontramos la diversidad de recursos naturales que nos proveen de agua, alimentos, mantienen un equilibrio de la biosfera que sostienen nuestra vida, ¿cierto? Nuestra desconexión muchas veces con la naturaleza nos ha llevado al límite. El cambio climático es una amenaza seria cuya solución requiere acciones urgentes y radicales. El desequilibrio que hemos provocado en nuestro entorno ha traído la aparición de enfermedades, una crisis hoy día mundial de nivel sanitario con la pandemia provocada por la COVID-19, ha causado estragos en América Latina, por cierto, en términos económicos y sanitarios, agravando las desigualdades que también se expresan en grupos tan importantes como las mujeres, los jóvenes. CEPAL advierte que el impacto socioeconómico causado por la pandemia será tangible durante muchos años. Ha afirmado el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres: nos enfrentamos a la peor crisis económica y sanitaria de los últimos 90 años. Al mismo tiempo que lamentamos el creciente número de fallecidos, debemos recordar también que las decisiones que tomemos ahora determinarán el futuro de todos. Algunos datos que yo pude recopilar para que miremos esta asimetría es que Latinoamérica hoy día estaría llegando, en cuanto al mundo rural, a 42% de pobreza, que son 96 millones de personas. Además, 10 millones de personas que hoy día no le alcanza el dinero para alimentarse correctamente, el 60% serían mujeres. Claramente hay un sesgo en eso. 113 millones de niños dejaron de ir a la escuela en el último año y el 76% de las labores de casa la ejercen mujeres también. Por lo tanto, enfrentamos problemas que son bastante estructurales y que esta pandemia de alguna manera ha puesto en la palestra y, por cierto, como un desafío. Bueno, les quiero partir por una pregunta a ambos. Vamos a partir por Brigitte, pero la pregunta es para ambos, para que también Leonel lo vaya pensando. ¿Cómo reconectar el valor y aporte que hace el mundo rural a la sociedad? Hoy día, que claramente las concentraciones de población, por lo tanto la demanda del mercado se concentra en las ciudades, ¿cómo revalorizamos el aporte que sin duda hace el mundo rural, por cierto, en sus países y en América Latina y en el mundo? Por favor, Brigitte. Bueno, ante todo, un gusto, Leonel, conocerle y compartir esta conversación con usted. Gonzalo, muchas gracias. Y pues a todas las organizaciones que nos permiten encontrarnos también un saludo muy especial, al igual que a quienes nos están escuchando. Yo creo que la relación del mundo urbano y rural se ha venido transformando a una velocidad increíble y a raíz de la pandemia aún más. No solamente en países como Colombia y muchos otros en Latinoamérica, cerca del 70-80% de la población habita ciudades, sino que la virtualidad y la necesidad de recluirnos para controlar la dispersión del virus ha hecho que nos acostumbremos a cierto distanciamiento en relación con los proveedores de bienestar orgánico de la sociedad. Toda la comida viene del campo, toda el agua que se utiliza en las ciudades se circula a través de los espacios rurales, en las materias primas, pero también otros de los llamados servicios ecosistémicos o contribuciones de la naturaleza al bienestar provienen claramente de la ubicación de las ciudades
en el campo. Todas las ciudades están en un contexto, no son ni somos sobrenaturales, por lo cual lo que requeriríamos es una conversación mucho más estructurada e institucionalmente facilitada entre quienes están encargados de la administración de lo rural, de la producción de lo rural, de la conservación en lo rural, y los que aparentemente estamos desconectados de esa realidad. Esa conversación tiene muchas vertientes, una vertiente de seguridad y soberanía alimentaria que se ha venido trabajando hace mucho tiempo con la agroecología, con las comunidades que nos proveen de comida, pero que no sabemos reconocer. De hecho, yo creo que las personas en las ciudades no podríamos identificar el origen de los productos alimenticios, ni definir sus huellas ecológicas, ni saber en qué condiciones, si hay justicia o no involucrada en su producción, si hay impacto ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, esas conversaciones urbano-rurales son fundamentales y tienen que estar llenas de información, tienen que ayudarnos a identificar los protagonistas de esos procesos y ayudarnos a llegar a nuevos acuerdos. Yo creo que el reto es construir nuevos acuerdos entre ciudad y comunidades rurales. Y acuerdos que además van a estar orientados hacia superar la pobreza rural, mejorar las condiciones de acceso a ciertos servicios en los cuales lo urbano sí tiene una capacidad mayor, servicios de salud, servicios de atención a emergencias, en fin, con todo el cuidado que implica la diversidad cultural, por supuesto, pero yo creo que de eso podemos hablar más adelantito y no quiero agotar el tema para darle paso a Leonel. Hola, buenas noches a todos. Igual un Muchas gusto. gracias, Abril. Disculpa, estaba silenciado. Muchas gracias. Leonel, por favor. Bueno, buenas noches o buenas tardes a todos los que participan de este panel. Agradecido de que me hayan invitado. Igual un gusto compartir contigo, Brigitte. Te he estado siguiendo bastante por lo que hay en las redes, escuchándote atentamente tu postura. Y la verdad es que yo, viniendo del mundo mapuche, siempre me hacen ruido algunos conceptos, el futuro, ¿no? Nosotros venimos desde el pasado, entonces yo agregaría de los futuros posibles. En el mundo mapuche vemos el pasado está adelante, y el pasado es un abanico. Estamos en un presente, y ese presente siempre es una disyuntiva, hacia dónde vamos a apuntar, hacia dónde vamos, ¿no? Y el futuro siempre es probable, está detrás nuestro, el minuto siguiente está detrás, y desde esa perspectiva nosotros caminamos siempre mirando al pasado, y ese pasado nos va construyendo un poco este futuro. Y ahí, respondiendo un poco a tu pregunta, de este aporte, yo creo que en este minuto estamos en esa necesidad, en que efectivamente, como dice Brigitte, el mundo urbano se ha construido como pequeños fuertes en medio del campo y se fue expandiendo. Entonces lo que llamamos rural, que en definitiva es todo lo que abastece al pueblo, porque el pueblo, la ciudad, no existe sin esa ruralidad, no existe en todos los aspectos, desde lo alimenticio hasta el aire que respira, ¿no? El agua. Entonces es una dependencia que de alguna manera, producto de este egocentrismo humano, y sobre todo de la ciudad, que en distintos pasados ha ido como ninguneando, ¿no?, al mundo rural que lo abastece, se cree autosuficiente. Y hoy día eso está cada vez más claro, que hay una necesidad, y esto la pandemia lo pone, que tiene que ver con el abastecimiento, lo puso de manifiesto, esta necesidad de que existe un mundo afuera. Y ahí yo creo que el gran aporte que puede hacer a lo mejor esta discusión, que la ruralidad, y a lo mejor la ruralidad de los pueblos indígenas, es empezar a pensar no solamente la ciudad o la ruralidad, sino empezar a pensar el territorio,
cómo este territorio dialoga, y en esa medida este territorio se va a ir construyendo y ir dialogando, no solamente entre los habitantes humanos del mundo rural y del mundo urbano, sino los otros habitantes y los otros seres que conviven, el bosque, los hongos, estas mismas bacterias, ¿no? Que también son naturales, no son extraterrestres, estas bacterias, estos virus. Entonces yo creo que esa es un poco la discusión, y ese es un poco el aporte que puede hacer este mundo rural. ¿Cómo logramos convivir de aquí en adelante? ¿Cómo vamos construyendo futuros posibles en esta convivencia de la ruralidad, empezando a discutir y entender en el territorio que cohabitamos? Bien, muchas gracias a ambos. Bueno, nos quedamos con estos servicios ecosistémicos, ¿cierto? Con esta mirada también, yo creo que los fuertes se homologan a lo que dice como el contexto general de lo que son las ciudades dentro de un ecosistema que los sirve, ¿cierto? Me quedo con esa mirada, como encontrando los puntos. Encuentro que es muy interesante el desafío de mirar el territorio. Yo soy precisamente geógrafo, entonces siempre intento sacarme el velo rural-urbano, sino que el territorio, ¿cierto? Y su relación permanente. Al final del día hablamos de sistemas de ciudades, ¿cierto? Dentro de un territorio que lo contiene. En ese sentido, Leonel, para quedarme contigo, ¿qué puede aportar el mundo rural desde la mirada de las primeras naciones, de los pueblos originarios, ¿cierto?, a las soluciones requeridas para salir de la pandemia? A hacer también una sociedad más justa y equitativa desde la mirada, ¿cierto?, de los recursos naturales, como ustedes también desde su cultura originaria nos pueden mostrar. ¿Cuáles son las salidas que ustedes también visualizan? Bueno, yo creo que uno de los primeros puntos tiene que ver con el tema de la diversidad, que hoy día es un tema bastante manido, ¿no? La diversidad, que más allá de un concepto es una realidad, ¿no? Llevándolo a una parte concreta, el mundo rural del pequeño campesinado, el mundo rural de las chacras, ¿no? que es de la huerta, en la cual el cultivo de múltiples productos te permiten de alguna manera una sobrevivencia. Yo creo que ese también es un tema que hoy día, digamos, que afecta de esta visión un poco urbana, el tema de los monocultivos, que es uno de los dramas del mundo rural. Entonces, que en realidad el monocultivo también es una imposición desde la urbanidad, desde entre comillas, la civilización urbana, ¿no? Sobre que aparentemente con un producto o con dos productos solamente pueden sobrevivir, y no valoran que en realidad necesitamos no solamente comer de trigo o arroz, necesitamos de los distintos frutos, ¿no? Y entonces yo creo que el tema del monocultivo es la gran discusión hoy día, ¿no? Entonces el aporte que yo miro desde este otro espacio, desde la ruralidad mucho más, más del trabajo del campo, de la civilización campesina, es un poco del tema de las chacras. O sea, ¿cómo hacemos que estos espacios que están en general destinados a lo que llamamos la agricultura, vuelvan a generar y a trabajar el tema de la diversidad, que nos permitan de alguna manera a la ciudad tener el abastecimiento asegurado? Bueno, ahí hay un tema de desarrollo que por lo menos en Chile yo, con esta mirada más pequeña de lo que vemos aquí, me parece muy desafiante, porque estamos lejos de que la ciudad acoja, ¿cierto?, esa forma también de vivir. En este sentido, Brigitte, ¿cómo lograr que el mundo urbano comprenda la importancia de estos recursos para un mundo más sustentable y que no siga siendo algo abstracto, incorporando esta mirada de territorio? ¿Cómo hacemos que la gente de la ciudad, donde uno habita permanentemente, tenga esa valoración? ¿Cómo eso puede transformarse en políticas públicas que promuevan, por ejemplo, este tema que nos desafía Leonel, de las chacras, de tener un espacio de cultivo quizás en condominios, en espacios urbanos que perfectamente los podrían tener? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la ciudad está acostumbrada un poco a cierto nivel de autismo y de invisibilidad de lo rural y de los aportes de lo rural. Así que somos nosotros mismos en la ciudad los que tenemos que poner en evidencia nuestra vulnerabilidad. Y debo decir que la pandemia ayudó mucho en ese proceso. Es uno de los resultados, digamos, de las llamadas de atención, de los campanazos ecosistémicos que hemos recibido, porque
las ciudades somos vulnerables, no somos autosuficientes. Y ese mensaje es muy importante que lo acojan las instituciones, que lo acojan las alcaldías, las organizaciones y la academia. Y que le planteemos a la ciudadanía la necesidad de volver a ser conscientes de dónde provienen todos los elementos de los que derivamos bienestar, para renovar, como les decía, ese contrato territorial que podríamos definir. Ahora, por otra parte, uno de los aspectos más afectados en la pandemia fue la salud mental. Estar encerrados ha sido muy duro para todos, porque además necesitamos trabajar para no, para poder tener dinero. En la ciudad es muy difícil sobrevivir sin dinero, que distinto al campo, donde hay otros esquemas mucho menos monetizados de bienestar. Entonces, estar encerrados, estar sin recursos, sin trabajo, nos ha producido un gran impacto, y queremos volver a respirar aire limpio, queremos volver a comer comida sana, queremos volver a conversar con los animales y las plantas, porque hay un afecto, digamos, espontáneo de los seres humanos por todo el resto de la vida, y ahí hay una oportunidad importantísima para volver a esas conversaciones y a esas decisiones de, digamos, de restaurar la relación con el campo. Además, la ciudad también se está replanteando su modo de existencia. La ciudad está entendiendo sus problemas ambientales causados por el exceso de consumo, el exceso de emisiones, la contaminación del aire por los combustibles fósiles, los problemas de movilidad. Entonces, estamos pensando una ciudad ecológica nueva que nos va a costar algún tiempo reconstruir, pero en la cual el conocimiento ecológico nativo va a ser muy importante, porque las ciudades, insisto, están arraigadas y tendrán que volverse sitios mucho más acogedores para la fauna, para la funcionalidad del agua, del aire, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, la ciudad puede aportar una experiencia diferencial y un uso de la tecnología también diferencial, que puede llevar a mejorar las condiciones de esa conversación con las sociedades rurales. Pero esa conversación, y concluyo, está mediada por un tema de lenguajes, y Leonel, siendo poeta, claramente nos tiene que ayudar a despertar esa sensibilidad que se ha perdido en el entorno urbano, de manera que podamos volver a hablar con todos estos elementos del mundo que habíamos olvidado, que habíamos dejado por el camino. El arte va a ser uno de los grandes motores de estas conversaciones. Bien, muchas gracias. Los quiero llevar a otro tema. En el mundo rural, si uno ve las investigaciones desarrolladas por RIMIS, lo que ha hecho CEPAL también en términos de lo que informa y lo que está mirando en términos de vulnerabilidad, claramente hay tres grupos que han ido quedando rezagados: mujeres, jóvenes y pueblos originarios en Latinoamérica. ¿Cómo hacemos también desde su mirada, desde la mirada de Leonel y de Brigitte, para generar conciencia respecto de estos grupos? Yo diría que no hay tanta conciencia, por ejemplo, el tema de los jóvenes, la migración de los campos a las ciudades, la posibilidad de desarrollar tu vida en el mundo rural hoy día. Es todo un problema, lo vivimos en Chile, por cierto, y también en Latinoamérica, eso están en informes recientes. ¿Cómo hacemos para sensibilizar sobre estos grupos que son vulnerados o vulnerables, ¿cierto?, en nuestra Latinoamérica, sobre todo asociados al mundo rural? Brigitte, te pregunto a ti ahora para dar vuelta un poco la pregunta. Bueno, existe la opción, obviamente, de seguir documentando este espacio de discriminación y a menudo incluso de violación de los derechos de todos estos grupos vulnerables, en términos de acceso a los mismos niveles de bienestar que las demás personas poseen. Pero tal vez una manera más propositiva de
disminuir, digamos, esa distancia que existe, es la de entender que la creatividad que habita en la diversidad es probablemente el mejor recurso que disponemos para sobreponernos al calentamiento global, al cambio climático, al caos climático y a los problemas que vamos a tener que afrontar. Sin las comunidades rurales, sin los pueblos nativos, sin las mujeres y sin los jóvenes que poseen todos subjetividades importantes, experiencias alternativas de vida importantes derivadas de la exclusión a menudo, sin ellos no vamos a poder entender cuáles son las claves del futuro. Si seguimos, digamos, funcionando de la misma manera, creyendo que podemos gradualmente encontrar soluciones a partir de la progresividad de lo que hacemos hoy en día, va a ser muy complicado. Necesitamos ciertas rupturas, y rupturas que van entonces a provenir de los movimientos sociales, de los movimientos feministas, de los movimientos de los jóvenes, que a veces no entendemos y que a veces pues están codificados de muchas formas que asustan a las generaciones y a las instituciones, pero que definitivamente están llenos de claves de futuro. Muchas gracias. Leonel. Bueno, yo voy a centrarme un poco más en el tema, no sé si de todos los pueblos originarios, al menos de lo que yo tengo mucho más conocimiento, que es el pueblo mapuche. Yo más bien hablaría de, más que pueblos vulnerables, de pueblos vulnerados, que son a propósito del lenguaje, de las realidades del lenguaje. Hay acá, volviendo un poco a este tránsito urbano-rural, ¿no? Y esta vuelta también, en el caso nuestro estamos, en el caso mapuche, también hay una vuelta importante de esta migración obligada que ocurrió a principios del siglo XX, producto del tema del Estado chileno, ¿no? que ocupó nuestras tierras, y argentino. Muchos tuvieron que emigrar a las ciudades y hoy día hay una fuerte vuelta del mundo mapuche hacia los campos, lo cual también está generando una presión fuerte hacia los pocos campos que aún están quedando. Entonces, en este minuto la migración, al menos acá, está ocurriendo en el sentido inverso. Porque, precisamente a propósito también de la pandemia, en mi lugar al menos se ha visto mucha gente que se está volviendo al espacio territorial antiguo. Entonces, eso de alguna manera está generando también nuevas miradas y nuevos conflictos, ¿ya? Conflictos territoriales. Y esto en un posible futuro va a tener que ver también en cómo las ciudades van a tener que ir asumiendo este costo, al menos los pueblos que están cercanos, ¿no? Este costo que significa la disminución también de espacios como el agua, ¿no? Porque los territorios campesinos, al menos en el mundo mapuche, ha estado, o sea, al menos en el territorio mapuche, los grandes proveedores de agua y los grandes reservorios de agua están en el territorio mapuche. Y un mayor uso del agua también va a significar la disminución. Y a propósito de que tenemos hoy día uno de los dramas de Chile, es el agua, ¿no? En las comunidades rurales de la región de la Araucanía es impresionante que haya camiones aljibe abasteciendo comunidades en 4 o 5 meses del año. Entonces, ese es un tema que evidentemente va a surgir en esta nueva relación urbano-rural, ¿no? Esta migración, por un lado, esta migración de los propios pueblos originarios. Entonces no hay en los estados, al menos el Estado de Chile no ha tenido una política rural, ¿no?
como entendido la ruralidad como un territorio, como una forma de desarrollo, de desarrollarse armónicamente, del buen vivir. Toda relación ha sido, como toda política económica en los impulsos económicos a la agricultura que se ha dado, es, no sé, este año funciona bien el trigo, entonces siempre trigo. No funcionó el trigo, siempre esto otro. Siempre enfocado al monocultivo y al abastecimiento hipotético de grandes compradores que en definitiva el pequeño campesino no existe. Entonces eso ha significado también el empobrecimiento del tema campesino y uno de los grandes problemas que de esos pequeños territorios campesinos que eran normalmente a la agricultura y fueron cayendo en grandes multinacionales que transformaron estos territorios de zonas agrarias a zonas extensas forestales, que es uno de los dramas que estamos viviendo hoy día en la región de la Araucanía, ¿no? Tenemos las 3/4 partes de nuestro territorio plantados con monocultivo de pino y eucalipto. Bien, ¿quiere decir un punto más, agregar un punto más? Antes de pasar porque Leonel me inspira con su visión de la deuda ecológica y social que tenemos las ciudades con las áreas rurales y con las comunidades rurales, a hablar de la posibilidad de mejorar las inversiones y mejorar y asumir esa responsabilidad y esa deuda histórica a través de políticas públicas. A través de los programas de desarrollo rural integrado que se han llamado desarrollo rural sostenible, que han quedado en general eliminadas en muchos de nuestros países y han sido reemplazadas simplemente por políticas de mercadeo de ciertas commodities, que también seguramente necesitamos, pero no pueden ser el eje de la política productiva, porque el campo no solamente aporta madera para exportación o para productos, sino aporta esa funcionalidad ecológica de la que dependemos. Entonces, tenemos que, como ciudades, invertir en la funcionalidad ecológica. ¿Y quiénes van a ser los operadores de la funcionalidad ecológica? Pues las comunidades rurales. Y si esas comunidades rurales son comunidades que tienen centenares o miles de años de conocimiento del territorio, pues qué mejor. Tenemos expertos a cargo de garantizar el funcionamiento del territorio para el beneficio de todos. Entonces hay unos elementos de justicia ambiental, unos elementos de acuerdos conjuntos que pueden tener componentes financieros seguramente, pero que no se agotan en el intercambio monetario, sino que tienen toda clase de acuerdos de fortalecimiento de capacidades, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Brigitte. Esto de la funcionalidad ecológica es un concepto que, claro, en un mundo que tiene una mirada, por lo menos en nuestro desarrollo actual economicista, es muy difícil dar esa mirada de funcionalidad, porque precisamente la funcionalidad, cuando es económica, traduce esto en lógicas de producción para una demanda, como bien dice Leonel, que no la conocemos, sino que es más bien especulativa. Los quiero llevar a otro tema y me gustaría hacer una pregunta más particular para Leonel y que ojalá Brigitte nos pueda aportar con su mirada latinoamericana. Nosotros en Chile estamos viendo un proceso constituyente y te cuento, Brigitte, que por primera vez, primero vamos a redactar una constitución a través de un proceso democrático, paritario, y además con representación de pueblo originario, cosa que a mí me parece muy positiva. Entonces, en esta mirada, ¿cierto?, de lo que estamos viendo, cómo unir el mundo rural y urbano, y por cierto, a las primeras naciones, ¿cierto?, que han ocupado Latinoamérica, ¿cuál es tu mirada, Leonel? ¿Cuál es tu expectativa respecto de eso? Y te llevo a ti, Brigitte, vamos a empezar por Leonel, pero te llevo a Brigitte, ¿cómo tú crees que podemos visualizar la experiencia comparada cuando Latinoamérica, países como Colombia, han tenido, comillas, recientemente también procesos constituyentes que para saber cómo abordaron y qué resultados han tenido respecto de estos temas? Entonces te dejo, Leonel, y luego Brigitte, por favor, para que conversemos un poquito. Bueno, tocaste un tema bastante sensible y complejo. Yo, en realidad, personalmente, tengo muy pocas expectativas porque en muchos aspectos hemos perdido las expectativas a nivel de la historia política chilena con respecto a los pueblos originarios. Siempre hemos salido de alguna manera perdiendo. Ahora, creo que es interesante el proceso y es válido en lo que se ha logrado. Se ha costado mucho y no quiero desmerecer eso.
pero sí quiero hacer un análisis un poco de lo que ha significado la política en general del Estado, que a pesar de que los pueblos originarios es un tema hoy día que se ha impuesto por muchas razones, aún no existe una mirada política, y esto me refiero a una mirada política no solamente del Estado, sino de los que están a cargo del tema político, que no existe de ninguno de los sectores que yo he visto un intento de aproximación o de entender un pueblo que tiene una forma de mirar y de entender el mundo, y cómo eso, hacerlo partícipe real, no a través de un tema de cuoteo para la foto, en un proceso que es importante, ¿no? Y lo vemos ya viendo que el cuoteo político en Chile ya se está dando, ya lo hicieron los partidos políticos. Todo lo que se pensaba, ya tenemos el 20% menos o el 30% menos de lo que se creía que va a ser en el término de la participación de los movimientos sociales. Entonces, ya hay un proceso ahí que está generando mucho ruido. Pero en el caso de los pueblos originarios, siempre hemos tenido, como el pueblo mapuche, siempre ha tenido ideas de participar en la política chilena, desde 1930, desde 1900 prácticamente, un poco después del tema, el mundo mapuche se ha organizado y establecido y ha creído en política chilena, pero siempre ha sido defraudado. Yendo al más cercano, ¿no? Si bien la dictadura de Pinochet dividió las tierras, las comunidades, y las transformó en individuales en la del 78, pero después llegó la democracia y nos vendieron un cuento de la ley indígena y nuevamente nos volvieron a dividir así sin darnos cuenta, y nos dividieron hoy día en lo que llamamos de los LOF originales de las comunidades, nos transformaron en comunidades PJ, que llamamos que es de personalidad jurídica. O sea, nos desarmaron jurídicamente y terminamos siendo una masa amorfa, en la cual hoy día, incluso ahora, la CONADI tiene que decir que tú eres indígena o partícipe del pueblo mapuche para poder votar por alguien mapuche. Lo cual, por ejemplo, yo tengo mis dudas porque no quiero que me niego a pedirle al Estado que me certifique que yo soy, si tengo, o sea, me parece también eso una vulneración de un tipo de derecho del reconocimiento y ser parte de un pueblo, o sea, la invisibilización. Entonces, esos son temas, por ejemplo, que es importante que de todas maneras la gente que va a la Convención Constituyente a través de muchas, va a tener que tocarse, ¿no? Esta invisibilización de la pertenencia a un pueblo. Entonces, bueno, esto es un tema bien largo para hablarlo, pero en términos generales, yo veo que expectativamente sí hay una posibilidad de influir, aunque sea un 0,01%. Pero personalmente... Creo yo, Leonel, disculpa que interrumpa, hay un reconocimiento explícito, más allá, y eso es histórico. O sea, yo quiero valorar... De todas maneras, pero cuidado, que no es la primera vez, siempre ha habido, o sea, el acuerdo de Nueva Imperial también fue un acuerdo explícito en términos grandilocuentes, porque se armó este tema en Nueva Imperial, Elwin, que fue casi como después del tema de la dictadura, la división de las comunidades, y después cuando te das cuenta, está la ley, te das cuenta que terminaron dividiéndote de nuevo. O sea, terminó atomizando. Ese es un tema que a mí me preocupa en términos de esta relación tan compleja entre el pueblo mapuche y el Estado chileno en su conjunto, incluido en todos los términos políticos. Bien, Leonel, muchas gracias. Brigitte, cuéntanos un poco al alero de la sí, muy interesante el proceso constituyente que están desarrollando en Chile y lo que cuenta Leonel. En el año 91 fue la última constituyente colombiana y en ella se consolidó un proceso de participación indígena en el Senado y en la Cámara de Representantes, que ha ido madurando, digamos, poco a poco. Tienen circunscripción electoral específica para los pueblos indígenas, pero digamos, el tema es que los pueblos indígenas colombianos son muy pequeños, hay una gran diversidad de pueblos, amazónicos, andinos, de las selvas del Pacífico, de las zonas Caribe. Hay más de 100 pueblos indígenas colombianos reconocidos en este momento y requiere coaliciones importantes, requiere acuerdos que son difíciles de conseguir porque estamos hablando de cada una de estos pueblos es una cultura completa, es una cultura con una visión de universo, con un territorio que indudablemente pues en una arena de mayorías y de
tradicional tiene muchas desventajas. Y ha habido, digamos, también una designación de formas oficiales de participación que para nada corresponden con las formas ancestrales o tradicionales que están muy vivas en muchas partes. Pero sí ha habido un progreso en la autonomía de la administración territorial en estos años. Los territorios indígenas, y debo añadir, y de comunidades negras, que son otro tipo de autonomías territoriales que se reconoció más o menos simultáneamente que la Constitución del 91, dan cuenta de cerca del 37% del territorio colombiano en manos de comunidades rurales. Y luego un movimiento campesino que comienza a proponer un manejo colectivizado de algunas áreas del territorio bajo la forma de zonas de reserva campesina. Diríamos que estas tres agrupaciones o formas de intervenir, de trabajar en el territorio y de relacionarse dentro del Estado y con el resto de la sociedad han tenido historias muy particulares en distintas regiones del país. En algunas, las autoridades indígenas ya son plenamente reconocidas incluso como autoridades ambientales. Estamos a punto de lograr, o están a punto de lograr con mucha lucha política y mucha resistencia, el licenciamiento ambiental de grandes proyectos. También en ese licenciamiento tomen parte los representantes de los gobiernos indígenas. En fin, hay una evolución que yo creo que es muy interesante y muy positiva. El lado oscuro de esta moneda es que debido a todo este proceso, los pueblos indígenas están sufriendo de nuevo una oleada de violencia tremenda. Los asesinatos de líderes indígenas en Colombia y en otros países latinoamericanos se ha incrementado. La dificultad de proteger a los pueblos indígenas por muchas razones está sobre la mesa, una discusión muy compleja. Está pasando en Guatemala, está pasando en México. En general se le atribuyen al narcotráfico y a las intenciones del narcotráfico de entrar a lavar dinero con la minería o a apropiarse de tierras para el cultivo de plantas de uso ilícito, pero hay una mezcla de fuerzas en las cuales aparecen muchos intereses de apropiación de tierras y recursos, y eso es muy lamentable. Lo estamos viviendo en este momento, y por ese motivo, digamos, la protesta social de los indígenas se ha ido consolidando alrededor de un movimiento muy interesante que se llama la Minga. La Minga indígena es la convocatoria que hacen los pueblos de nuevo a la resistencia indígena, resistencia pacífica, pero defensa del territorio, defensa de la ancestralidad. Y creo que esta Minga ha ganado también mucho espacio en el resto de la sociedad, en muchos ámbitos también marginalizados en la toma de decisiones. En población urbana informal, en población, en movimientos ecofeministas, en fin, toda una heterogeneidad de miradas que estoy segura que van a producir nuevas respuestas. Pero mientras no logremos controlar la violencia que sigue atentando contra los pueblos indígenas y encontrar maneras mucho más constructivas de articularnos, el panorama es complejo. Van a salir un poquito del libreto, pero me gustaría que ustedes me contaran la visión, porque cuando me hablan de la producción colectiva, ¿cierto, Brigitte? Y conociendo un poco la realidad mapuche y esta lógica de privatización, de generar espacios, o sea, aquí hay una cuestión constitucional y cultural en Chile respecto de que la mejor administración de cualquier inmueble va a ser a través de particulares. Es una lógica, obviamente, que ideológica. Entonces, ¿son hoy día los activistas o los pueblos originarios también activistas ambientales, puesto que tienen una lógica distinta de trato y producción con ese territorio? Esa es la mirada que ustedes tienen, por eso es que se atenta contra ellos, coincide. ¿Cómo lo ven ustedes? Primero Leonel, desde Pueblo Mapuche, y luego Brigitte.
Bueno, efectivamente yo creo que más bien el activismo, bueno, hay un tema efectivo, no solamente yo creo que del tema de los estados, sino también de un cierto sector de productividad económica a ultranza, que de alguna manera se ve amenazado por la cultura local, pero no solamente por los pueblos indígenas, sino por todas las culturas. O sea, Brigitte habla del asesinato de líderes indígenas en Colombia, pero también hay asesinatos de líderes ambientales, en toda América Latina, incluso acá en Chile, ¿no? Hay situaciones confusas en Chile en la cual aparecen como suicidio, pero todo el mundo es como el caso de Macarena Valdés, que es un asesinato cometido por una empresa hidroeléctrica de capitales sueco o noruego, no sé, por ahí nórdico, y ahora otra persona activista que también muere en Panguipulli, ¿no? que estaba apoyando a una comunidad mapuche también en confusos incidentes. Entonces, claro, o sea, eso es una realidad. Entonces yo creo que el tema, claro, se identifica más bien, más que el activismo, todo aquel que está planteando en un modo más comunitario de ver la lucha. Hay ciertos grupos hoy día, en términos de poder, y que tienen mucho poder, que no les interesa, ¿no? O sea, que se ven amenazados sus intereses en general de extractivismo, que en general tienen una base que incluso son mucho más externos al país, ¿no? En el caso chileno, las grandes corporaciones, que tienen sus intereses. Y esos intereses que a lo mejor que a toda costa, ¿no? O sea, todo aquel que se le interponga es un perjuicio para sus intereses. Por eso esta idea de tratar de apurar el acuerdo comercial del TTP-11, que todo el mundo sabe que es básicamente darle el máximo poder a las grandes corporaciones transnacionales, ¿no? Que en Chile lo tenemos muy patente en el tema de la minería, o en el tema, o sea, hay muchas cosas que de alguna manera todo lo que significa una cultura local, una cultura, va a atentar precisamente con esto, siendo o no activista, ¿no? Que al final te transforman en activista por una razón simplemente del querer vivir en tu territorio. Yo creo que esos han sido los grandes conflictos del siglo XX y los principios del siglo XXI, que de alguna manera la globalización, que esta otra cosa que lo ha traído, que nos ha permitido interconectarnos entre todos estos agentes territoriales, ¿no? que simplemente viven en el territorio y que por necesidades de la vida terminan transformando en activistas, pero cuya labor en realidad nunca fue el activismo, sino el vivir, ¿no? Yo no creo que el concepto del activismo, yo creo que alguien termina de activista porque se dio cuenta de que era importante el territorio y vivir bien donde estaba. Entonces toda defensa a un espacio se le transformó en activista y termina siendo un peligro, ¿no? para la sociedad. O sea, para ese tipo de desarrollo. Brigitte, ¿cómo lo ves? Sí, digamos, el desarrollo de muchos instrumentos que deberían facilitar los acuerdos entre comunidades originales o pueblos que ocupan sus territorios, el Estado o las empresas han ido evolucionando, pero muy lentamente. En principio debería ser obvio que la consulta previa, por ejemplo, o el consentimiento informado son los pilares de procesos de cooperación en los cuales se pudiese desarrollar actividades de mutuo interés entre el mundo urbano y el mundo rural o el mundo indígena. Pero hay muchas malas prácticas históricas, muchas provenientes de empresas corporativas de los años 60, de los años 70, que tenían pues la complicidad de gobiernos que les facilitaban el acceso a recursos, a territorios sin mayores prebendas, sin mayores responsabilidades. Estamos viviendo, digamos, y esperaría uno pensar que es el final de una era de extractivismos coloniales. Cada país los vive distinto, cada región los vive distinto, y el papel de los gobiernos y de la sociedad civil y de los gremios empresariales debería ser garantizar que estamos entrando en una era de derechos completamente distinta y donde la administración del territorio debería siempre ser hecha de común acuerdo y con ventajas para
todas las partes. No puede ser que siempre los pueblos, las comunidades locales, que siempre los pueblos que se han hecho cargo del territorio, lo han defendido, lo han protegido, acaben en peores condiciones después de que se ha construido una represa o incluso una central solar, que son los temas que se comienzan a negociar. Porque las comunidades locales tienen toda la razón en decir, bueno, podríamos en aras del, digamos, de ese llamado interés común, hacer algunos sacrificios adicionales a los que nos han impuesto durante 500 años, pero ¿qué, a cambio de qué? Y la negociación no es clara, porque a cambio de qué, o se hace en los términos de la sociedad dominante, o se hace, o no se cumple. Y entonces la confianza está rota porque si hay unos acuerdos para proyectos, incluso proyectos mineros, por ejemplo, que se desarrollan en algunos territorios o de infraestructura y no se cumplen esos acuerdos, pues cada vez va a ser más difícil que esos espacios territoriales puedan cambiar, digamos, con ajuste a un acuerdo, a un manejo compartido. Pero hay ejemplos, digamos, en el sentido de que se han logrado acuerdos buenos de organizaciones indígenas y comunitarias con gobiernos regionales, y como ya tenemos gobernadores indígenas, alcaldes indígenas, miembros de los consejos municipales indígenas de las distintas regiones, también poco a poco la discusión política ha ido cambiando de cariz y se ha ido enriqueciendo. Y la academia tiene un papel importantísimo que jugar ahí para encontrar soluciones insisto, de mutuo beneficio e incluso de pago de deudas acumuladas. Por ejemplo, en Colombia tenemos una tradición no tan minera como la chilena, pero sí petrolera. Colombia siempre ha sido un productor pequeño, pero autosuficiente y exportador de petróleo por más de 100 años. Y la pregunta es, bueno, ¿y los pasivos ambientales generados por la actividad petrolera en muchos territorios, quién los asume? Las empresas del presente dicen, no, nosotros no los causamos, pero están en territorios indígenas en muchos casos. Los oleoductos y las refinerías también han tenido un impacto ambiental y social importante. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa transición energética también implique la restitución de derechos o la restitución del territorio para todos los colombianos y no solamente para unos poquitos? En tema de la justicia ambiental, insisto, es primordial. Acá ve uno algunos empresarios y inversionistas ya muy conscientes de que desde el punto de vista ambiental esa es la única manera de construir sostenibilidad. Pero necesitamos más participación, digamos, más compromiso, y necesitamos una conciencia, digamos, adicional del valor agregado que tendría invertir con unos criterios mucho más justos hacia el futuro. En ese sentido, dentro de la diversificación que uno ve necesaria en el mundo rural, uno ve que la cultura, ¿cierto?, el valor del patrimonio, tanto de comunidades de pueblos originarios como otras de valor tradicional, se enfrentan a una globalización. ¿Cómo creen ustedes que el mundo rural debe enfrentar, desde el punto de vista del patrimonio, esta globalización que es tan fuerte, que es tan homogenizante y que muchas veces no permite esta revalorización que probablemente dé sostenibilidad también a esos territorios, por la actividad que generan, por la cultura que está ahí presente y por su relación con ese territorio en el que han vivido ancestralmente? ¿Cómo lo ven? Por favor, Brigitte. Sí, es este tema de la patrimonialización y el utilitarismo vinculado con el exotismo sigue siendo un enemigo delicado para el establecimiento de agendas alternativas, de futuros múltiples, como los que plantea Leonel, porque todos los elementos de una cultura se pueden volver commodities, y eso es trágico. Y la gestión cultural, por ejemplo, en un país no puede insistir en esa folclorización de la diversidad cultural. Ahí hay un reto
gigantesco para que todos los pueblos indígenas, las organizaciones, tengan acceso a los recursos públicos de todos los sectores, no solamente de las transferencias de presupuestos centrales asociadas con los impuestos, sino cómo van a ser las vías en los territorios amazónicos, si es que los pueblos amazónicos están requiriendo vías, cómo va a ser el modelo de puertos, si es que los pueblos del Pacífico requieren puertos, o cómo se va a negociar con el resto del país. Entonces, claramente se requiere un reconocimiento por parte del Estado de niveles de gobernanza importantes que hay que desarrollar en todos los territorios y en los cuales seguramente los pueblos indígenas van a acudir a nuevas alianzas, a nuevos acuerdos con otros actores, a participar en nuevas conversaciones, que sería la invitación que siempre quisiéramos hacer, pero para garantizar democracia. Pero la democracia es un campo tremendamente desnivelado. Entonces hay que generar capacidades, hay que descolonizar la conversación, muy complicado, incluso con la academia, y esto en todos los países latinoamericanos. La plataforma de biodiversidad IPBES está desarrollando una evaluación de los sistemas o modos de valoración de la biodiversidad de todas las sociedades del mundo, una que va a publicar en el 2022. Y es claro que el conocimiento de los pueblos indígenas y su participación en la gestión de la biodiversidad aún sigue siendo marginal, no porque los pueblos indígenas no quieran y no aporten y no participen, sino porque insistimos en no escuchar o en escuchar bajo los términos de la sociedad globalizada. Claro, hay una posición dominante en ese diálogo. Leonel, ¿qué nos cuentas tú respecto de esto? Bueno, yo creo que la globalización, no es el problema. Yo creo que en esto apunto un poco a lo que dice Brigitte en el sentido de la gobernanza. Yo creo que es hora que las comunidades locales empiecen, y las comunidades indígenas en general, las comunidades locales, puedan tener una mayor incidencia en el Estado, ¿no? En esta clase como elítica dominante que en algún minuto era como la aristocracia que decidía lo que era bueno o no para un determinado país. Yo creo que ahí es la democratización un poco de las decisiones, lo que nos va a ayudar a entender y a volver a trabajar y volver a este círculo que hablamos, es cómo vamos a entender el territorio. O sea, entender el progreso, no es que estemos en contra del progreso, no es que el desarrollo sea malo, sino que este progreso y este desarrollo tiene que ser consensuado y tiene que ver con esta gobernanza con el territorio, ¿no? El territorio es el que tiene que decidir si vamos a plantar, ya es probable que decidamos plantar pinos o eucaliptos, pero que lo decidamos en conjunto y nos responsabilizamos en conjunto. No puede ser que dos personas que no tienen nada que ver con el territorio te vengan a decir lo que tienes que plantar. Si quieres plantar trigo, si quieres extraer, si quieres hacer una planta nuclear. O sea, no es el problema lo que vas a hacer, sino cómo lo haces. Y yo creo que ahí es el problema. Y creo que en esto, aquí soy mucho más, creo que la globalización ha permitido también entender la biodiversidad, que para el mundo rural es mucho más fácil entender la diversidad que para el mundo urbano monocromático, ¿no? Donde las calles son rectas o cuadradas y todo, o sea, no te puedes perder como en un bosque. Entonces esta mirada un poco del mundo rural te hace entender mucho más la diversidad. Yo creo que hoy en día hay que llevar a la ciudad un poco a entender esta biodiversidad desde el tema de la ruralidad, y esto lo llama el tema del bosque. O sea, la gente de la ciudad piensa que el bosque son un par de árboles, y para nosotros bosque es mucho más que árboles. O sea, los insectos son parte del bosque, los hongos, o sea, no hay árboles que no pueden vivir sin hongos o sin otro árbol parásito. O sea, hay una múltiple funcionalidad del bosque, no son el resto, no es los parques, no es la visión de parque. Entonces alguien va a una plaza y ve un par de árboles y dice es un bosque, y eso no es un bosque. Entonces esa es un poco la visión. Yo creo que ha generado, y de alguna manera, más que el mundo rural, cómo va a enfrentar a la globalización, sino es cómo esta globalización el mundo rural lo puede usar y entender estas diversas visiones de mundo y empezar a, entre comillas, evangelizar un poco a la urbe, al urbano, que hay un mundo del cual depende.
Muchas gracias, Leonel. De verdad, creo que me encantaría tener como un parlante así tremendo para resonar eso, porque muchas veces está el prejuicio de que de las comunidades se oponen a todo. Es como que las comunidades no quisieran nada. Como tú me dices, estamos dispuestos a recibir plantaciones forestales, cuando hemos visto que precisamente muchas veces es el problema, claramente es el cómo, ¿cierto? El cómo esto avanza. Os quería llevar a dos temas como para ir cerrando. Esta es una pregunta para ambos. Nosotros como fundación, y este es un tema porque estamos siendo invitados acá, trabajamos en la gobernanza local, hacemos lo que llamamos alianzas público-privadas por el desarrollo, invitando al sector privado a que se involucre también en el desarrollo de inversión en los territorios, pero de inversión que tenga pertinencia local, invitando también a comparecer al Estado en eso. Entonces les quiero preguntar respecto de las capacidades. Capacidad de inversión, infraestructura para el mundo rural. Claramente hay ahí un déficit, ¿cierto? En Chile nosotros acabamos de hacer un levantamiento nacional de información comunal y precisamente en el mundo rural el agua potable, la pavimentación, el alcantarillado, el tratamiento del agua aparecen como los principales problemas. Probablemente si preguntamos solamente en la región metropolitana de Santiago, la cobertura de agua potable y saneamiento sea cercana al 97% una y 99% la otra. Sin embargo, en el mundo rural las brechas llegan al 60% del territorio afectado por falta de agua o de saneamiento. ¿Cómo ven las brechas en términos de capacidad de infraestructura para superarlas tanto a nivel local como a nivel latinoamericano? Leonel, comienzo contigo ahora. Bueno, yo creo que tocaste un tema muy interesante que lo hemos venido con mucha gente tocando hace mucho rato, que yo creo que uno de los temas que no ha llegado al mundo rural es que todavía seguimos en el siglo XIX. Y no es un problema que no exista la tecnología, no existen las capacidades. Yo creo que es fundamental la tecnologización del mundo rural, ¿no? Y tampoco es tanto recurso, tanta infraestructura. Por eso digo, las políticas públicas son el drama, al menos a nivel de Chile, ¿no? Las políticas de INDAP, que normalmente, o sea, está enfocado al cultivo básico, ¿no? Proveyendo de créditos para bono, para cosas como muy simples, pero no se enfocan a la utilización estamos en el siglo XXI y hay tecnología hoy día que puede optimizar muchos procesos y ser más eficiente, tanto económicamente como ambientalmente. Y el agua ese es un problema. O sea, en los campos, en todos los campos, no, la mayoría no hay posibilidad de resolver el tema del agua residual. Entonces, en muchas comunidades, ¿dónde las tiran? Los tiran en una quebrada, porque no puedes tener muchos pozos porque se tapan, porque después tienen que sacar los pozos y lo tirar a otro lado. Entonces, hay un tema de que no hay una inversión pública destinada a hacer que la ruralidad, con todo el conocimiento tradicional, con todo lo que hace tradicionalmente, pueda modernizarse y pueda vivir en el siglo XXI. Y eso no significa que vaya a perder la esencia de lo que es el campo. Entonces, eso es uno de los factores fundamentales, que falta una política agrícola moderna. O sea, yo creo que una de las cosas que no se han, al menos en Chile, que no se ha innovado, es el Ministerio de Agricultura, que todavía sigue pensando en una agricultura de latifundista de 1910 aproximadamente. Perfecto. Bueno, ahí también el tema de las capacidades, como te decía antes, no solamente se necesita un plan de infraestructura, sino que la capacidad local para desarrollar proyectos, eso es lo que nosotros detectamos. Claro, nosotros tenemos municipios muy asimétricos, para que todos sepan. Algunos administran patrimonios por sobre $2.000 más o menos per cápita anual y otros menos de 200.000. Entonces, con esa asimetría es muy difícil que las capacidades estén en esos territorios. Brigitte, por favor. Coincido plenamente con el diagnóstico de Leonel. Esto es muy similar, yo creo que en casi todas partes, e incluso en países más federados como Argentina, como Brasil, como México, las condiciones de cada estado son muy distintas respecto a las de la nación. Y al menos uno esperaría que hubiese mayor sensibilidad para abordar estos problemas de bienestar y calidad de vida de acuerdo con los parámetros sociales y ecológicos de la región. Es muy distinto hablar de bienestar en Sao Paulo que en Manaos o en el Amazonas, y en México lo mismo en Sonora que en Oaxaca. Sin embargo,
cuando hay programas de desarrollo rural, cuando hay programas nacionales que buscan cerrar la brecha, encontramos que esos programas son tremendamente centralistas y vuelven a definir inversiones de desarrollo en términos de soluciones genéricas, de soluciones que deben servir para las islas del Caribe de la misma forma que para los Altos Andes o para la Patagonia. Y eso genera nuevamente más problemas, lo que uno quisiera ver es mucha más sensibilidad territorial para solucionar los problemas de la falta de bienestar. La COICA, la Confederación Indígena de Pueblos Amazónicos, hace poco hablaba muy fuerte respecto a sus condiciones de bienestar y decía: no pueden juzgar a los pueblos amazónicos como pueblos pobres solamente porque no tienen $1 para vivir al día. Los parámetros de bienestar con los que nosotros operamos son completamente distintos. Entonces, las capacidades que nosotros requerimos para interactuar con el mundo global no necesariamente pasan por recibir millones de dólares por cuidar la selva o vender servicios ecosistémicos, sino tienen que ver con otras formas de articularnos no pasan por la construcción de carreteras, evidentemente, aunque puede que pasen por el fortalecimiento de los sistemas de salud originarios. Entonces vemos en las sierras de Oaxaca el apoyo de los gobiernos locales para la medicina tradicional, para modos de producción también culturalmente ajustados a la historia y al territorio, y con modelos muy modernos de apropiación tecnológica y de organización en cooperativas o bancos indígenas que tienen lógicas parecidas a los demás bancos del sistema internacional, pero que también tienen sus propias reglas. Entonces uno comienza a ver que las soluciones de gobernanza implican esa sensibilidad diferenciadora para la construcción de sostenibilidad. Porque si vamos a seguir decidiendo desde las capitales lo que es bueno para decenas de pueblos absolutamente distintos en territorios muy contrastantes, va a ser muy complicado que lleguemos a un buen puerto. Gracias, Brigitte. Solamente para que sepa el resto de los que nos oyen, en Chile por primera vez en 200 años vamos a elegir gobernadores regionales. Eso, imagínense lo que ha significado en términos del deterioro de las posibilidades de desarrollo y pertinencia de este mismo desarrollo en los territorios, cuando tú tienes una persona, aquí nosotros tenemos lo que llamamos intendentes, que son designados por el nivel central, por lo tanto llevan el poder del nivel central y esa visión a la región tal, y si el intendente está muy de acuerdo con las demandas ciudadanas de ese territorio, es removido y se cambian. Así que vamos a tener recién, imagínate lo que significa el centralismo para nosotros también. Quería dejar una última, más que pregunta, un mensaje respecto de instancias de colaboración y unidad latinoamericana. O sea, ¿cómo podemos, yo sé que el pueblo mapuche principalmente, conectado con su par y símil argentino, hay experiencia en eso, pero también desde el punto de vista de la academia, Brigitte, ¿cómo podemos generar instancias de colaboración y de unidad para aunar criterios? Yo creo que la pandemia nos ha mostrado que quedarnos solos ya no sirve, ¿cierto? El multilateralismo en la visión es necesario para enfrentar esta misma pandemia, ¿cierto? Y por cierto, el desarrollo futuro de nuestra Latinoamérica. Así que ahora quisiera empezar por ti, Brigitte, si es que nos puedes dejar un mensaje respecto de esta instancia de colaboración y unidad para nuestros pueblos. Bueno, lo cierto es que los poderes, digamos, formales y centrales de gobierno están haciendo agua en la medida en que sus periodos de gobierno son cortos, los problemas cada vez son más grandes e incluso si pensáramos en gobiernos con bajos niveles de corrupción, es complicado poder asumir la complejidad de las condiciones que vivimos en el presente.
Por el contrario, lo que está sucediendo es que hay una gran cantidad de vasos comunicantes entre movimientos de la sociedad civil, en movimientos feministas, redes LGBT, universidades públicas y privadas, movimientos ambientalistas con vertientes distintas y a veces contradictorias del análisis del problema, pero esos vasos comunicantes van a ser muy poderosos, cada vez más poderosos, porque conllevan mucha voluntad de conversación y con la gran ventaja de que todos hablamos castellano como una lengua pues heredada, pero una lengua franca que nos conecta desde Canadá hasta el sur, y eso nos ayuda muchísimo. Y compartimos muchas condiciones ecológicas e históricas que permiten que nuestra sociedad civil converse profusamente. Entonces, los espacios del multilateralismo van a seguir funcionando y queremos fortalecerlos, obviamente. Seguramente las distintas formas de interacción van a los foros de ministros, la banca interamericana puede funcionar, la Corporación Andina de Fomento. Hay mucha institucionalidad interamericana que está funcionando cada vez mejor y con criterios insisto, de justicia ambiental, de derechos humanos incrementales, etcétera, etcétera. Pero creo que va a ser más importante la creatividad y la aparición de redes más imbricadas dentro de los movimientos sociales y de las universidades. Obviamente yo estoy en una universidad y creemos que las redes de universidades y los intercambios entre nuestras universidades en todo sentido tienen que ser cada vez más frecuentes, y en vez de estar mirando tanto al norte para recolonizarnos, más bien hacer un esfuerzo de descolonización en todos los aspectos. Eso es difícil. Importante lo que nos dice Britt, porque en realidad lo que uno ve a nivel de los poderes políticos es que el multilateralismo se ve afectado por las tendencias políticas hoy día. Ni siquiera se respetan acuerdos que sean macro, no hay una mirada que permite el largo plazo. Por lo tanto, la lógica de encontrarnos, no sé, nosotros que estamos en la sociedad civil, desde la fundación que yo dirijo, las universidades, los mismos pueblos, los grupos organizados, las comunidades de lo que son aquí juntas de vecinos u otras expresiones de organización territorial, probablemente generen una red mucho más potente y de mediano y largo plazo, porque nos cuesta ver una Unión Latinoamericana desde lo político más seria, más robusta. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Leonel? Bueno, yo creo que una de las gracias que tienen los pueblos originarios en general es esta capacidad de parlamentar, ¿no? Que llamamos los mapuches, de hablar. Y desde muchos años ha habido un multilateralismo indígena a todo nivel, desde el mundo político, el mundo literario. Tenemos buenas relaciones allá con los peñis que le llamamos nosotros de Colombia, ¿no? Que nos conocemos bastante bien con México, con Uruguay. Y últimamente también ha habido un tema de trabajo con las universidades y se ha ido afianzando esta relación con los movimientos sociales. Yo creo que nuevamente falta ese multilateralismo con los políticos, más bien con la burocracia que mueve los estados y que mueve el sistema. Yo creo que ahí está el pequeño problema en el cual nos estamos escuchando mucho entre nosotros y no hemos sido capaces de hacer llegar ese discurso a quienes toman el poder, ¿no? O los que toman el poder no han tenido la intención ni la capacidad o no quieren escuchar. Entonces, creo que en este minuto hay un drama de la mediación. ¿Quién va a entrar en esta mediación de empezar a juntar estos mundos que están? Porque está dado, o sea, no es que los mapuches en todos los ámbitos estemos aislados, los guayú estén aislados, los zapotecos aislados. Hay una relación entre los movimientos ambientales, incluso en el nivel académico, como dice Brigitte, hay esta relacionalidad. Voluntad también. Claro. Lo que no está es este espacio que va, los que toman las decisiones macro en los territorios. Nuevamente, no solamente el centralismo del país, sino un centralismo de una especie de élite de gobernante
que manejan, digamos, las riendas del mundo, entre comillas, ¿no? Y que no están mirando esta otra realidad que está funcionando en el paralelo, el universo paralelo de los movimientos. Bien, bueno, yo quiero agradecer la invitación a formar parte, ¿cierto?, como moderador en este caso, y escucharlo a ustedes. Realmente me voy lleno de desafíos y de nuevos conocimientos. Agradecer a los panelistas en nombre de Bosques del Futuro y señalar que esta conversación, así como los demás paneles del evento, estarán disponibles en la plataforma de Bosques del Futuro y sus patrocinadores. Así que muchísimas gracias. Te dejo, María Inés. Muchas gracias, Gonzalo. Y bueno, hemos tenido una discusión de gran profundidad política, que es lo que nos falta tanto, ¿no? En estos espacios, cuando nos juntamos a hablar de temas técnicos, nos quedamos en lo técnico y no profundizamos de la manera tan interesante como ha hecho Brigitte. Te agradecemos mucho porque además tú siempre estás dispuesta a apoyar todas las iniciativas que nosotros organizamos con Reforestamos México y estás siempre apoyando el emprendimiento y toda la actividad en América Latina. Así que un gran agradecimiento para ti y para Leonel y el LAF, un gran agradecimiento porque él trae la sabiduría profunda desde la ruralidad, desde la lucha de los pueblos, las primeras naciones, no los pueblos indígenas, y además porque Leonel es un gran amigo y colaborador, así que ha sido un placer. Y Gonzalo, has manejado con mucha sabiduría este panel y lo has llevado a un nivel muy alto, así que también te agradecemos muchísimo por tu participación y por haber aceptado la invitación de Bosques del Futuro a estar presente en esta charla. Y nosotros creemos firmemente que estas conversaciones que hemos tenido durante estos 2 días van a generar agendas de trabajo. Y eso esperamos que abran agendas de trabajo que no están siendo cubiertas hoy día de manera suficiente. Entonces, solamente creo que esto es una bienvenida a discusiones que esperamos que sigan hacia adelante para que podamos realmente adentrarnos hacia el futuro como corresponde, ¿no? Haciéndonos cargo de los grandes problemas complejos que vivimos. Ayer quería mencionar que se estaba hablando incluso de las innovaciones tecnológicas para solucionar problemas de violencia incluso, ¿no? De situaciones donde hay falta de gobernabilidad, también podemos poner tecnología. Hemos tenido un par de días realmente iluminadores, así que les damos las gracias a los tres.